Rodríguez, que nos va a venir a hablar un poco acerca de algo que ya habló en las otras ferias, pero para los que no escucharon, que es el mito y la historia. Fuerte aplauso para César. Bueno, qué alegría, ¿eh? Año 2015, el Chevy finalmente en la Feria del Libro, con todos sus oropeles y demás, y además con mucha gente amiga de la movida. Está la gente de Raza Trunca, de Oniquén, que está Roberto José de Kamikaze, está Gustavo de Tren Loco, es decir, están los representantes de toda la movida y al mismo tiempo lo más importante, que son los fans, los que siguen la historia. Para mí es doblemente importante porque yo incluso estuve en los libros antes de estar en la música de alguna manera. Para mí la literatura siempre estuvo como un paso antes, y antes que la literatura también el sueño, la mitología y todo ese tema. Ustedes dirán, ¿tendrá mucho o poco que ver el mito y la historia con todo esto? Efectivamente tiene mucho que ver, porque si no supiéramos diferenciar el mito de la historia, todavía estaríamos creyendo que los Kiss pisan pollitos, como algunos medios rumbosamente anunciaron. Y es verdad, alguna vez si leíste el diario Crónicas, decían y tomaban aquel mensaje de que venían los Kiss pisando pollitos como si fuera un dato cierto de la realidad. Separar la realidad de la fantasía es lo que nos hace avanzar día a día, pero sin dejar de lado también la fantasía. Vamos a hacer un rápido repaso y un pequeño ejemplo. Todo el mundo cree conocer la Biblia por estar en un ámbito cristiano y algunos por haber ido a la iglesia, algunos por haber sido cristianos de nacimiento, bautizados y demás. Entonces, a cualquiera que le preguntes, por ejemplo, ¿qué fue lo que le dio Eva a Adán en el paraíso? Te va a decir una manzana. O podés preguntar, ¿cuál es el nombre de los Reyes Magos? Gaspar, Melchor, Baltasar, te van a decir. O ¿cuál era la profesión de Jesús? Y te van a decir carpintero. Bueno, ninguna de esas tres cosas es real, ni está en la Biblia, que por otro lado es un lugar donde se asientan mitos y no tiene nada que ver con la historia, con la filosofía y mucho menos con la ciencia. La manzana original no era una manzana, podría haber sido un higo, un dátil, la Biblia dice un fruto, hasta un tomate podría haber sido. Y los reyes eran tres reyes que venían de Oriente. Lo de Gaspar, Melchor y Baltasar vino siglos después. Y Jesús no era carpintero, el carpintero era su padre, José. A Jesús por ahí le hubiera venido bien un buen trabajo para no estar perdiendo el tiempo hablando de cosas que no podía refrendar. En todo caso, el separar el mito de la historia viene por ese lado, viene por el lado de buscar la verdad, la realidad de las cosas. Yo voy a dar un ejemplo aún más extremo, pero que por ahí es menos conocido. Hace unos años escribí esta novela, que lamentablemente ahora está descatalogada, por más que Quito tenga ahí un par de ejemplares a disposición. Y en esta novela el tema central era era la diferencia entre el mito y la historia. Definir mito es muy difícil porque más allá de fábula o más allá de lo que algunos como Joseph Campbell o como Mircea Eliade o como Achar Jaek proponen, que es un revisionismo del mito, se hace difícil explicar en qué consiste exactamente. Para mí, por lo menos en este caso, para hacerlo lo más expeditivo posible, voy a citar a un filósofo neoplatónico del siglo IV llamado Salustio. No confundir, para el que sea muy letrado, con el Salustio del siglo I, el romano. Este era un filósofo que decía que el mito era algo nunca acaecido, pero siempre presente. Esto es, nunca acaecido, siempre presente. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a estar con nosotros, porque de alguna manera forma parte de nuestro intelecto y de nuestro acervo cultural. Entonces, aquí se plantea en la novela dos personajes, uno es un neurocientífico, el otro es un director cinematográfico, y el neurocientífico, aprovechando que el otro le gusta las historias de la Grecia antigua y la mitología griega, le hace una pregunta, le dice, ¿cuál fue el motivo por el cual se desencadenó la guerra de Troya? Y el tipo le dice, bueno, claro, Helena, la mujer más hermosa del mundo, los príncipes de la Hélade estaban todos pactados entre sí para que si alguien alguna vez raptaba a la bella Helena, iban a ir todos
e iban a destruir a ese y iban a recuperarla, ¿no? Esa es la historia, por supuesto. Y le dice, mire qué loco, vos sabés que no tiene nada que ver la historia con eso, no es esa la historia. La historia es algo quizás terrestre, menos importante, menos interesante, porque vos te saltaste directamente el descubrimiento de la verdadera Troya por Heinrich Schliemann, por el arqueólogo, te saltaste el hallazgo de las 9 bases que hay en ese lugar, en una colina desértica de Turquía que se llama Hisarlik. Hay 9 asentamientos y solamente el 7º pertenece a Troya. Y sobre todo te saltaste el verdadero motivo, que fue el de que los griegos necesitaban liberar los pasos del Mediterráneo hacia el Asia Menor y dominar la zona comercialmente. Pero claro, si contás eso, tiene muy poco valor para el tipo de hoy en día. En cambio, para nosotros, el gran valor es pensar que en ese lugar, en Troya, ocurrieron sucesos que nos tocan la imaginación y el corazón. Nos tocan sucesos como saber que Aquiles, Agamenón, Héctor estuvieron peleando en ese lugar. O la viejísima estrategia del caballo de Troya, que todavía sigue siendo algo que usamos tanto, pero tanto, día a día, que hasta le llamamos troyano a un virus de computadora porque se nos mete de improviso y escondidamente en nuestros programas para arruinarnos la computadora. O sea que todo eso es parte de lo mismo. El mito y la historia no se estorban, es decir, ambos se complementan, se valorizan. Todo esto que estoy diciendo tiene que ver en lo musical, digamos así, en la parte del heavy, con que si nosotros estamos hablando todavía hoy en día del heavy metal, después de 40 y pico de años, después de que Jimi Hendrix metió aquel primer álbum, Arduino Experience, o después de que Black Sabbath apareció en el panorama, o después de Purple, de Zeppelin, de Judas, de Iron Maiden, si nosotros hablamos de todos ellos, no es solamente porque su música nos inspire día a día, sino porque cada uno representa para nosotros una mística especial y un panorama que nos puso a nosotros mismos en el mapa, en la cultura de vivir esta historia. Esta historia se llama heavy metal y tiene que ver con todo, con el mito y con la historia. Muchas gracias. Bueno, realmente un gusto que, bueno, como decía antes, ¿no? Yo lo escuchaba en la radio, anotaba en una agenda los libros que él recomendaba en su programa, libros que algunos leí, otros no, muchos libros también importados, y bueno, es buenísimo que forme parte de nuestro grupo de intelectuales hablando sobre heavy metal. Bueno, la charla que voy a presentar ahora es un debate